No, no tenemos acercamiento, ninguno ha visto ningún caso de enfermedad de Kawasaki. ¿Sabemos de pronto cuál es la importancia de la enfermedad de Kawasaki? ¿Alguien que quiera decir algo? Cualquier cosa, tranquilos, aquí no hay... ¿Cuál es la importancia de esta enfermedad? ¿Mm? ¿Alguno? Ay, tranquilas. Más o menos como, ¿qué creen que es lo importante de la enfermedad de Kawasaki? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la principal consecuencia o el principal riesgo para la enfermedad de Kawasaki en los niños de no diagnosticarse y empezarse un tratamiento? ¿O cuál es la principal complicación? ¿No sabemos? ¿Cuál? Presenta una de las complicaciones puede ser alteraciones cardíacas como la miocarditis, aneurismas también. Sí, Eso muy bien. La principal complicación es que puede presentar alteraciones cardíacas, entre esas la miocarditis, también alteraciones valvulares que no es tan frecuente, pero lo principal son las dilataciones o aneurismas de arterias coronarias, listo, y también la trombosis de ellos. Entonces, por eso es importante pues como conocer de esta patología. También alguno que me diga de pronto cuáles son las manifestaciones, así más o menos, de la enfermedad de Kawasaki, las manifestaciones clínicas. Fiebre y lengua en presa. ¿Alguna otra manifestación que conozcan? Listo, no. Vamos a empezar entonces para que ya conozcamos bien de la enfermedad y entendamos cuál es la importancia bien, listo, y cómo se debe hacer el abordaje. Entonces, este va a ser el contenido de la charla. Vamos a hablar un poquitico pues de la definición, la historia, epidemiología, cuáles son las causas para que se den esta enfermedad y cómo se empieza a dar o la fisiopatología, las manifestaciones clínicas que son muchas más de las que nos nombró la compañera, clasificación, tratamiento y cómo se tiene que hacer el seguimiento y al final damos unas conclusiones importantes. Listo. Entonces, para empezar, la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica, compromete varias partes del cuerpo. E importante es que es aguda y tiende a ser autolimitada. Listo. Afecta principalmente vasos de pequeño y mediano calibre, principalmente de mediano calibre. Listo. Su causa hasta el momento no ha sido identificada. Hay varias hipótesis acerca de por qué se da esta enfermedad, pero todavía sigue siendo una etiología desconocida. E importante, y ahí está una importancia del por qué en pediatría es importante, y es que afecta principalmente a lactantes y a niños pequeños, teniendo una presentación un 80% en niños menores de 5 años, pero también puede afectar a adolescentes, adultos, pero en una menor proporción, mucho menor. Y hasta un 25% de los pacientes no tratados presentan afectación de las arterias coronarias. Entonces ahí está la importancia de conocer esta enfermedad, diagnosticarla y empezar el tratamiento temprano. E incluso hasta un 5% de estos pacientes que se inician el tratamiento, que es la inmunoglobulina intravenosa, pueden presentar esta complicación. Es importante es que aunque la etiología todavía es desconocida, se acepta o se ha pensado que un agente infeccioso puede ser la causa de que se dé esta enfermedad. Listo. Como historia, pues fue escrita más o menos en 1967 por el doctor Tumisaku Kawasaki, por eso el nombre de enfermedad de Kawasaki. ¿Y qué pasó? Él más o menos en este tiempo, entre 1961 y 1967, evaluó como 50 niños que tenían como una constelación de síntomas variados, entre estos la fiebre prolongada, lesiones en boca, como dijo la compañera, con lengua frambuesada, pero no únicamente eso, sino que también tenían exantema polimorfo en el cuerpo, también unas lesiones en manos en que se caracterizaban por descamación o por edema en manos y pies, y también aparición de linfadenopatías. Y él dijo, esto parece como muy parecido a estos 50 niños, y a partir de ahí él describió la enfermedad de Kawasaki. Y para 1968 se empezaron a dar cuenta que estos niños no únicamente tenían esa afectación y esos síntomas, sino que podrían tener afectación cardíaca. Empezaron a ver que estos niños podían presentar taquicardia,
galope, cardiomegalia e incluso un electrocardiograma normal. Y dijeron, ve, esto está como, hay que mirar y hay que seguirlo estudiando. Y para 1970, de aproximadamente 12 pacientes que fallecieron por Kawasaki, hicieron 4 autopsias y empezaron a encontrar aneurismas y trombos coronarios. Entonces ahí dijeron, la enfermedad de Kawasaki puede producir estas alteraciones. Y para 1974 ya empezó a presentarse esta patología en varias partes del mundo, entre esas Hawái, donde hay bastante descendencia japonesa. Y pues ya a partir de 1974 empezó a darse o a conocerse esta enfermedad a nivel mundial y ya hemos tenido pues como varias guías de actualización para el manejo, el diagnóstico de esta enfermedad. Y la última que tenemos es la del 2017, que nos da como una actualización del Kawasaki típico y atípico. ¿Listo? Entonces, hablando de la epidemiología, como les estaba diciendo, pues principalmente presenta una prevalencia alta en países de origen oriental como Japón, Asia, islas asiáticas y Corea del Sur, pero principalmente Japón. ¿Listo? Entonces, Japón es como el lugar donde más incidencia de Kawasaki se ha presentado siempre. La incidencia en Japón es aproximadamente, me vuelvo por acá, de 264 a 330 niños menores de 5 años por cada 100.000 niños. ¿Listo? Es importante tener en cuenta la descendencia japonesa, no necesariamente si usted está en Japón, pero sí, los niños con descendencia japonesa tienen también una incidencia de 210 por cada 100.000 niños. Y estos niños también tienden a presentar una recurrencia importante de 6.89 por cada 1.000 niños que se les hace seguimiento pues al año. Para Estados Unidos la incidencia baja, es diferente, pues baja en comparación a Japón, de 20 a 25 por cada 100.000 niños. Obviamente tengan en cuenta la descendencia japonesa, si hay una historia de descendencia japonesa que va a aumentar este riesgo. En América Latina tenemos una incidencia de 7.1 por cada 1.000 nacidos, por cada 1.000 niños menores de 5 años, y en Europa de 5.4 a 15 por cada 1.000 niños menores de 5 años. Listo, entonces aquí como importante en esta diapositiva ya sabemos que se da mucho más en pacientes orientales o con descendencia oriental, pero no son los únicos que lo presentan. Listo. Importante también pensándolo desde el punto de vista en comparación niños y niñas. Es más frecuente en niños con una relación 1.5 a 1 en comparación a las niñas. Y pensando en la edad, como lo dije al principio de la presentación, es mucho más de lactantes y niños pequeños. Entonces, importante es que es menos frecuente en niños menores de 3 años y en adultos. Listo. Pero importante en esta población es que, aunque es menos frecuente en ellos, cuando lo presentan, tienen mayor riesgo de presentar aneurismas. Entonces, ya es una población de riesgo si llega a presentar la enfermedad. Y su máxima incidencia es entre los 18 y 24 meses de edad. Y para los niños japoneses, pues el pico es de 6 a 11 meses y para los americanos de 2 a 3 años es el pico de presentación. Y como lo dije también al principio de la presentación, el 85% de los casos se dan en menores de 5 años. ¿Listo? Y hasta un 50% en menores de 2 años. Y ya teniendo en cuenta pues también como su epidemiología, cómo se presenta en cuanto a la historia familiar, importante es que hay una predisposición familiar de los pacientes que presentan Kawasaki. Si hay un antecedente familiar, el niño va a tener un riesgo del 2.1% más en comparación a la población general de presentar Kawasaki. 2% más si los padres estuvieron o fueron afectados por la enfermedad, 10% si algún hermano estuvo afectado por la enfermedad y sube hasta un 13% en gemelos con concordancia. Listo, idénticos. Y también se ha encontrado una asociación de la presentación de la enfermedad de Kawasaki con el clima. Listo, se ha encontrado mayor prevalencia en el invierno y al inicio de la primavera. Entonces, hablando de la etiología, como les dije al principio, sigue siendo una etiología desconocida, pero hay varias hipótesis, se han estudiado bastante para encontrar por qué se da esta enfermedad. Y lo que se ha pensado hasta el momento es mirar si es causada por un solo agente o por el contrario, hay una respuesta inmunológica de una variedad de desencadenantes que puede llevar a que se dé la enfermedad de Kawasaki. Entonces, ¿cuáles son esos desencadenantes que han visto? Primero, la respuesta inmune. Listo, hemos visto que es una enfermedad inflamatoria con afectación de medianos vasos principalmente, también de pequeños, pero principalmente de medianos vasos,
en el que se encuentra una infiltración de muchas células inflamatorias en esta íntima y también en la adventicia de los vasos. Entonces sabemos que si es una enfermedad inflamatoria, que es una respuesta inmune, pero no sabemos qué está desencadenando esa respuesta inmune. Se ha creído que puede ser desencadenado por un agente infeccioso y hasta el momento hay muchos que han implicado pues como dentro de esta etiología, virus, bacterias, incluso los productores de superantígenos, listo, que se ha pensado que puede presentar primero un paciente un proceso infeccioso y luego generar esta respuesta inmune y generar la enfermedad o la alteración de estos vasos. Bien, los factores genéticos que ya los vimos y ya hablamos sobre ellos, y los factores ambientales, que también ya los hablamos, entre estos no únicamente las estaciones, sino tener en cuenta el antecedente de atopia, la humedad, que se ha visto, pues comenta como la incidencia de la enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Hay un agente infeccioso posiblemente que desencadena esta respuesta, que está aún por identificar. Pueden ser muchos, se han sido implicados muchos virus y bacterias, como se los dije, pero se requiere que el paciente esté genéticamente predispuesto, listo. Por eso tenemos que tener en cuenta que es mucho más frecuente en población asiática, pero no descartar en otro tipo de poblaciones, ¿cierto? Importante, raro en primeros meses de vida y en adultos, que lo dije ahorita, y esto que nos muestra, esto nos apoya la etiología de un agente infeccioso implicado. ¿Por qué razón? Raro en adultos, porque los adultos podríamos pensar en un agente infeccioso al que los adultos ya tienen inmunidad, por eso no se presenta tanto en ellos. ¿Y por qué en los niños pequeñitos en los primeros meses tampoco tienen una incidencia tan alta? Porque van a tener los anticuerpos que les pasó la mamá transplacentariamente, listo. Entonces, por eso, esto nos apoya aún más que si puede haber un agente infeccioso que desencadene esta respuesta. Ya hablando de la fisiopatología, como les dije, afecta a pequeños, pero principalmente medianos vasos, y se hablan de 3 procesos patológicos que ocurren en esta enfermedad. Uno, una arteritis necrosante neutrofílica, en la que hay una invasión de neutrófilos en estos vasos, más o menos a las 2 semanas posterior al inicio de la fiebre, y esto empiezan a producir un daño en toda la adventicia de los vasos, un daño endotelial, luego ya se lleva a una vasculitis subaguda y crónica en el que ya empieza a haber una infiltración de otras células como estas macrófagos, células plasmáticas, linfocitarias, y ya luego pasamos a la última fase, que es una proliferación luminal de miofibroblastos que llevan a la estenosis progresiva. Y ahí está la importancia de esta enfermedad. Entonces aquí en esta imagen podemos ver cómo empieza, aquí podemos ver la media, la íntima, la adventicia, y empezamos a ver primero como un infiltrado neutrofílico que empieza a generar una alteración en estos vasos, con ya luego posteriormente una infiltración mayor aún de otras células, como las que ya hablamos, y la por consecuente formación de trombos o de fibroblastos que empiezan a generar la estenosis de estos vasitos y luego la aparición de los trombos, que es una complicación importante. Entonces, como fases de la clínica, hay que tener en cuenta que hay un periodo febril agudo de más o menos 10 días de duración, uno subagudo que sigue de 2 a 4 semanas posterior, y luego tenemos un periodo de convalecencia en el que importante se van a resolver la mayoría de todos los síntomas que presenta el paciente. Entonces acá esta imagen me gusta mucho porque muestra cómo en realidad cómo es este proceso entre el periodo agudo, subagudo y la convalecencia. Y podemos ver que en el periodo agudo es donde está la principal afectación con toda la clínica florida, ¿listo? Entonces ahí vemos que presentan fiebre, como lo dijeron muy bien, alteración en el conteo plaquetario en el que hay trombocitosis, también puede haber afectación con artritis, principalmente de grandes articulaciones, alteración cardiovascular como la miocarditis, alteraciones en piel, que en esta fase empieza primero con un exantema polimorfo, que ahorita vamos a ver unas imágenes, y ya cuando avanzamos al subagudo, ya vemos que estas lesiones en piel ya empieza a ver como una descamación o cambios en uñas para ya el periodo de convalecencia. También afectación en el periodo agudo de labios y cavidad oral, que ahorita vamos a ver también qué es lo que puede producir en la conjuntiva y adenopatías cervicales. Y vemos que para el periodo subagudo muchas de estas manifestaciones ya han desaparecido o están desapareciendo, y vemos es únicamente la formación de aneurismas, que ese es el periodo crítico para la formación de aneurismas, y también vemos aquí que en ese mismo periodo aparece la descamación en piel.
Por eso un niño que aparece descamación en piel, hay que sospechar que ya estamos en este periodo subagudo y por ende tiene mayor riesgo de formación de aneurismas. ¿Listo? Y ya luego tenemos el periodo de convalecencia, que como vemos ya todas las manifestaciones han desaparecido y lo único que nos queda son los cambios en las uñas. ¿Listo? Entonces empecemos con el periodo febril agudo, que tiene una duración aproximadamente de 10 días. Entonces empezando por la fiebre, como lo dijeron muy bien, generalmente la fiebre es una fiebre elevada en el 100% de los casos y se han reportado hasta de 40 grados centígrados o incluso mayor. Importante es que responde de forma parcial los antipiréticos y puede durar entre 5 a 25 días. ¿Listo? La media más o menos es de 10 días. Miren, entonces que es un periodo de fiebre que puede ser prolongado. Entonces ahí está. Otro síntoma importante, la conjuntivitis, que se da en el 85% de estos pacientes. ¿Listo? E importante es que esta conjuntivitis es bilateral y no supurativa, como en la imagen que vemos acá de este niño. Y también en esa misma imagen vemos que tiene también los labiecitos muy rojitos y ahí aparecen las lesiones en cavidad oral, que se dan en el 90% de los casos y se caracteriza por labios secos, agrietados, engrosados y una lengua de aspecto aframbuesada, como la vemos acá en esta imagen. Ahí se ve la lengüita frambuesada y miren las lesiones en piel como se ven, los labios secos, agrietados y bastante engrosados. Seguimos con el periodo febril, tenemos también el exantema, que como lo vemos en esta imagen, es un exantema que es polimorfo, tipo maculopapular o escarlatiniforme. Generalmente comienza en superficies extensoras y después empieza pues como a propagar o a extenderse por todo el resto del cuerpo, entre esos el tronco. E importante es que la afectación perineal es importante y es característica de esta enfermedad. Entonces siempre revisen muy bien a los niños. Importante es que no presenta ni vesículas, ni costras, ni bulas. ¿Listo? Y eso nos lleva a orientar si presenta alguna de estas, que pronto estamos hablando de una etiología diferente y no de Kawasaki. Y importante es que suele desaparecer entre 1 o 2 semanas, al igual que la fiebre. Recuerden que es una manifestación del periodo febril agudo, en la imagen que les mostré al principio. Y las alteraciones en las extremidades, se habla de un eritema florido en palmas y en plantas, que puede estar o no asociado a edema indurado, pero sin generar fobia, como se ve en esta imagen de esta manito del niño. También en el periodo febril agudo, hasta un 70% de los casos presentan linfadenopatía cervical. Importante es que esta suele ser unilateral. Son adenopatías que son duras, dolorosas y aproximadamente de más de 1.5 centímetros de tamaño. Pero ocasionalmente podemos encontrar adenopatías más generalizadas. Entonces, ojo, el hecho de que no sea unilateral o una única no va a descartar la etiología, como vemos acá en esta imagen. Y las manifestaciones cardiovasculares, siempre. Entonces, siempre que tengan un niño con esta clínica, siempre sospechen la manifestación cardiovascular, búsquenla, piénsenla y empiecen a vigilar a este paciente, mirando pues si de pronto tiene algún otro signo que le otorgue gravedad. Y dentro de estas podemos encontrar soplos, pericarditis, miocarditis, endocarditis. ¿Listo? Y en los primeros días de proceso se puede detectar la arteritis de la coronaria. Estos pacientes requieren idealmente, cuando ya hay una sospecha, un ecocardiograma, pero una ecocardiografía temprana normal no nos va a descartar la enfermedad, porque ya vimos que la formación de aneurismas y trombos se da después, ¿cierto? No en el periodo agudo. Y ya en el periodo subagudo, ya sabemos que las alteraciones en las extremidades empiezan a cambiar, ya no vamos a encontrar ese edema y ese eritema en manos y pies, sino que podemos encontrar lo que es la descamación, que generalmente inicia a nivel periungueal, como se ve acá en la imagen, y las alteraciones cardiovasculares es aquí donde se empiezan a presentar los aneurismas y la formación de trombos de las arterias coronarias principalmente. Importante es que la mayoría de los aneurismas regresan espontáneamente en un año con una tasa de mortalidad entre el 1 al 2%. Como vemos acá. Y ya en la fase de convalecencia, como ya vieron en la imagen inicial, todos esos signos clínicos desaparecen. Entonces uno cree que el del paciente mejoró, los reactantes de fase aguda ya están normal, ya no hay trombocitosis, listo, ya todo esto mejoró. Pero lo que sí podemos encontrar son cambios en uñas, y son estas lesiones que son las lesiones o líneas de Bew,
en el que se ven acá, no sé si la alcanzan a ver acá, unas lesiones que van transversas de un lado a otro de la uña, hipopigmentadas. Pero, obviamente el Kawasaki, como todo en medicina, puede estar un poquitico más enredado, es decir, pueden haber otras manifestaciones clínicas que nos pueden enredar un poquitico la vida, pero estas que vimos ahorita son las principales y las que ustedes tienen que conocer. Pero también tienen que saber que pueden aparecer otras. Pues ya hablamos del compromiso cardiovascular, pero también hay que tener en cuenta que puede tener compromiso pulmonar con infiltración peribronquiales o intersticiales o nódulos pulmonares. También lo habla al principio, las artralgias y las artritis, que principalmente se dan en articulaciones grandes. También pueden presentar diarrea, vómito, dolor abdominal, hepatitis e ictericia. Entonces, esto acá es muy importante porque muchas veces los niños son diagnosticados de manera tardía porque presentan alguno de estos síntomas. El niño también tiene, aparte de todas estas lesiones, diarrea, vómito, y le adjudican en realidad la sintomatología a una gastroenteritis y que de pronto todas esas manifestaciones en piel fueron debido, no sé, a que le pusieron un antibiótico al paciente. Entonces, ojo, porque eso es una de las causas por las cuales se demoran en hacer el diagnóstico. También pueden producir alteraciones neurológicas como meningitis aséptica, parálisis del nervio facial e irritabilidad extrema. Entonces, dentro de las manifestaciones cardiovasculares, ya hablamos pues principalmente de los aneurismas, de la miocarditis y pericarditis, pero también hay que tener en cuenta que puede afectar o generar afectación valvular, en el que la disfunción valvular puede ser de hasta el 25% y puede llevar a una disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces, ojo, porque también un niño que tuvo un episodio febril prolongado con lesiones como las que ya vimos y luego empieza a presentar un soplo, piensen posiblemente en la presentación de un Kawasaki que ya tiene una afectación valvular. Entre estas, la principal sería la afectación de la válvula mitral y tricuspidia. Y otros hallazgos ya extracardíacos es que también pueden producir afectaciones de otros vasos como la axilar, subclavia, braquial, femoral, ilíaca, que se puede encontrar como una malsa pulsátil o como soplos. Entonces esos pacientes hay que revisarlos muy bien. Entonces aquí vamos a hablar un poquitico del diagnóstico y pues cómo es la clasificación de la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki pues tenemos tanto una completa como incompleta. Entonces para eso ustedes tienen que conocer y saber que existen unos criterios clínicos que nos van a decir cuándo se habla de una Kawasaki completo y cuándo de un incompleto. Entonces, completo es cuando cumple con la definición de caso basado en los principales hallazgos clínicos y aquí tenemos los criterios. Esta enfermedad, como me la explicó el doctor Philip, es una enfermedad que es de detalle. Uno tiene que tener muy claro cada uno de los aspectos y tener muy claro cuáles son los criterios diagnósticos. Entonces aquí dice fiebre mayor a 5 días y al menos 4 de los siguientes criterios. Si cumplimos con esto, decimos este paciente tiene enfermedad de Kawasaki. ¿Y cuáles son esos 4 criterios? Son los síntomas principales que aparecen en el periodo agudo. Inyección conjuntival bilateral, alteraciones de las mucosas labial o faríngeas con enantema, lengua afambresada y o labios fisurados. Otro criterio son los cambios periféricos de las extremidades que incluyen edema, eritema y o descamación, que recuerden que la descamación no la vamos a encontrar en el periodo subagudo, sino que puede aparecer más adelante. Otro criterio es el rash o exantema polimorfo y la linfadenopatía cervical de más de 1.5 centímetros. Entonces, miren, es de detalle y ustedes conocer la enfermedad y conocer que existen unos criterios. Ya con esto, ustedes ya saben que este paciente tiene Kawasaki. ¿Listo? Pero hablamos también del Kawasaki incompleto porque no todo es tan fácil y es que no todos los niños llegan con una clínica florida y clara de Kawasaki. También tenemos el incompleto en el que habla que se considera cuando hay un niño con una fiebre mayor a 5 días y cumple 2 o 3 criterios clínicos compatibles con la enfermedad, o sea, los que están acá. O también se hablaría en aquellos niños que tienen una fiebre con una duración mayor a 7 días sin otra explicación clínica. Es decir, ya usted tiene aquí que descartar otras etiologías para poder hablar de un Kawasaki incompleto, que también requeriría hacer obviamente todo el manejo y tratamiento y el seguimiento. Importante es que esta es una patología que es de diagnóstico clínico, pero obviamente nos podemos ayudar de las pruebas de laboratorio. Entonces, ¿qué podemos ver en la enfermedad de Kawasaki? Podemos ver que hay una elevación de reactantes de fase aguda,
lo principal que podemos ver es en la BCG y en la PCR, que generalmente están por encima de 40. Anemia, ya pues mirada o calculada según la edad, con una leucocitosis mayor a 15.000. Trombocitosis que se da principalmente ¿en qué periodo? En el subagudo, recuerden la gráfica. Ya luego esos plaquetas vuelven a la normalidad, por encima de 450.000 en el periodo subagudo. Concentraciones séricas bajas de albúmina y sodio, elevación de enzimas hepáticas y puede haber una piuria estéril. Pero también tenemos los biomarcadores cardíacos, que últimamente pues se ha hablado más del péptido natriurético atrialo-cerebral, que puede estar elevado, y esos son indicativos de posible afectación cardíaca. Problemas técnicos, un momento por favor. Gracias. Listo. Y tenemos la ecocardiografía. La ecocardiografía, importante es que se debe realizar tan pronto como se sospeche el diagnóstico, porque ya sabemos que la importancia de esta enfermedad es el compromiso cardíaco. Listo. Importante es que es un estudio inicial que nos va a ayudar para mirar de base cómo está este corazón de este paciente y hacer una monitorización y un seguimiento de la enfermedad. Listo, en el que se debería evaluar siempre la morfología de las coronarias, el movimiento del ventrículo izquierdo, si hay o no insuficiencia valvular o la presencia de derrame pericárdico. Es importante lo que les dije, es que la ecografía, una ecocardio en primera semana suele ser normal y por ende no va a descartar el diagnóstico. Ya vimos que estas manifestaciones con complicaciones cardíacas no ocurren en el periodo subagudo. Entonces, ojo, hay que hacerse una ecocardiografía inicial, pero si sale normal, hay que seguirle haciendo seguimiento, porque en cualquier momento puede presentar la complicación del paciente. Siempre se debe evaluar una realización cuantitativa de los diámetros de los vasos, en el que siempre vamos a mirar el número y la ubicación de los aneurismas, si hay o no presencia de trombos intraluminales o lesiones estenóticas. Y aquí aparece lo del Z-score, listo, donde hablamos que un Z-score por encima de 2 a 2.5 hablamos simplemente de una dilatación, pero por encima de 2.5 ya hablamos de un aneurisma coronario. Y según ese Z-score vamos a ir mirando cuál es la gravedad y se le irá haciendo el tratamiento para el paciente según pues cómo está ese Z-score. Entonces vemos que un aneurisma pequeño va a un Z-score mayor a 2.5 a 5, aneurisma medio de 5 a 10 y un aneurisma grande o gigante por encima de un Z-score mayor o igual a 10. Entonces, listo, el Kawasaki completo, muy fácil. Aplicamos los criterios diagnósticos y listo, ¿cierto? Pero, ¿qué hacemos si se nos presenta un paciente con un Kawasaki incompleto? Entonces, aquí está este flujograma que nos va a ayudar bastante a hacer el diagnóstico y a cómo hacer el abordaje de esos pacientes con Kawasaki incompleto. Entonces, ya sabemos que Kawasaki incompleto es el niño que tiene más de 5 días de fiebre con 2 o 3 criterios de los que ya vimos, o lactantes que tienen más de 7 días de fiebre, pero sin otra explicación que explique el por qué le está dando esta fiebre a ese paciente. Ahí lo ideal, listo, ustedes dicen, podría tener un Kawasaki incompleto. Lo principal a hacer es hacer analíticas, laboratorios en el que vamos a evaluar PCR y BCG. Si la PCR y la BCG, en el caso de la PCR menor a 3 y la BCG menor a 40, simplemente con este paciente hacemos control clínico y analítico seriado si la fiebre persiste. ¿Listo? No vamos a empezar a hacer tratamientos, simplemente vigilamos y hacemos una ecocardiografía si aparece la descamación. ¿Y por qué? Recuerden que los aneurismas pueden aparecer durante el periodo, ya más o menos por ahí después de los 15 días, donde también se puede empezar a presentar la descamación. Pero si por el contrario la analítica nos muestra una PCR mayor o igual a 3 o una BCG mayor o igual a 40, hay que mirar si cumple con 3 o más de esos hallazgos de laboratorio. ¿Cuáles son? Anemia ajustada para la edad, plaquetas mayor a 450.000 después del 7º día de fiebre, una albúmina menor o igual a 3 gramos, AST elevada, leucocitos mayor a 150.000, a 15.000, perdón, y leucocitoria mayor a 10 leucocitos por campo, o si presenta un ecocardiograma patológico. Si el paciente cumple con 3 de esos hallazgos de laboratorio o con el ecocardiograma patológico, deberíamos empezar el tratamiento inmediatamente. ¿Listo?
Entonces, este algoritmo es súper importante. Tómenle fotico, ténganlo en cuenta porque lo más probable es que les va a ayudar bastante. Y pues tener en cuenta, obviamente, los diagnósticos diferenciales que cobran mucha importancia en el Kawasaki incompleto, como cuáles, las conjuntivitis exudativas, faringitis exudativa, lesiones intraurales, exantema vesicular ampolloso o adenopatías generalizadas o esplenomegalia. Y aquí hay como muchos de los diagnósticos diferenciales, entre esos virosis como coronavirus, adenovirus, sarampión, también enfermedades mediadas por toxinas como la escarlatina, el síndrome de shock estafilocóxico o reacciones autoinmunitarias como el síndrome de Steven-Johnson o otras enfermedades reumatológicas como la artritis idiopática juvenil, el lupus y la fiebre reumática. Entonces, siempre cuando tengamos un Kawasaki incompleto, pensar en estos otros diagnósticos diferenciales y siempre buscar descartarlos. Y acá hay como unos ejemplos de unos errores o los principales errores del diagnóstico de Kawasaki. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y es el paciente que llega con fiebre y piuria. Entonces, uno lo principal que va a pensar es que sea una infección del tracto urinario, ¿cierto? Pero luego el paciente empieza con la erupción en los ojos rojos, los cambios en la lengua, en las extremidades, en la piel. ¿Qué puede pasar? Si alguien sí leyó y sí estuvo en la charla de Kawasaki, va a decir, podría ser un Kawasaki, independiente de que tenga la piuria y la fiebre, ¿cierto? Pero también se podría confundir con una reacción al antibiótico que le pusieron por la infección urinaria. Entonces, ojo, porque es una de las causas por las cuales los niños no obtienen el diagnóstico de Kawasaki y luego presentan las alteraciones cardíacas y todas las complicaciones que puede traer. Otro error, el niño que llega irritable, con pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, pero con un cultivo negativo, en un lactante con fiebre prolongada. Uno podría pensar en una meningitis aséptica o una meningitis parcialmente tratada, pero ojo, si aparecen los síntomas que nos pueden orientar a Kawasaki, piensen en Kawasaki, porque en Kawasaki puede haber meningitis aséptica. Y también pacientes con linfadenititis cervical como manifestación clínica primaria, es decir, empieza el niño únicamente con la linfadenitis y luego empiezan a aparecer los otros síntomas. Muchas veces creen que es un flemón faríngeo y pasa por alto el diagnóstico de Kawasaki. Entonces tengan en cuenta que Kawasaki puede estar asociada a muchas otras manifestaciones, pero si les aparecen las lesiones, que ya tenemos la fiebre prolongada, lesiones en boca, la de los ojos, la de la piel y también las manifestaciones en manos y pies, piensen en Kawasaki, independiente que ya tenga una infección urinaria por un uroanálisis que ustedes vieron patológico. ¿Listo? Es importante cuando vamos allá a hacer el tratamiento de Kawasaki, siempre hay que valorar la severidad de esta enfermedad. Y acá hay unos criterios de alto riesgo. Si presenta alguno de estos, ya hablamos de que el paciente es un alto riesgo y va a requerir un tratamiento, un tricito diferente, no es muy diferente la verdad. Y esos criterios son la edad menor a 12 meses, hematocrito menor al 35% o con disminución progresiva desde el diagnóstico, plaquetas menor a 300.000, el sodio menor a 133, AST mayor a 100, PCR mayor a 200, albúmina menor a 35, neutrófilos mayor a 80%, o el paciente que recibió la administración de la inmunoglobulina después del 10 días de haber iniciado la fiebre, la presencia de afectación coronaria al diagnóstico, o la enfermedad de Kawasaki recurrente, o la presencia de shock o presencia de síndrome de activación macrofágica. Cualquiera de estos ya nos condiciona un alto riesgo para el paciente. Entonces aquí tenemos este algoritmo que es muy bonito, vamos a empezarlo a desglosar. Entonces tenemos un ingreso de un paciente con sospecha de enfermedad de Kawasaki. Digamos que este paciente es un Kawasaki completo, es decir, tiene todas las manifestaciones. ¿Listo? Vamos a mirar según los criterios diagnósticos o los criterios de alto riesgo que ya vimos. Si es un paciente de bajo riesgo, el tratamiento será con inmunoglobulina intravenosa, que se le administra y se puede asociar con ácido acetil salicílico, que la mayoría de guías americanas hablan como de una dosis baja de 30 a 50 miligramos. Listo. Pero si hablamos de un paciente de alto riesgo, se debería dar esta inmunoglobulina intravenosa asociada a esteroides, metilprednisolona, 30 miligramos kilogramo día. Y posteriormente se pasaría esta prednisolona a 2 miligramos kilogramo días con una retirada luego progresiva de la evolución. Importante la inmunoglobulina intravenosa. ¿Qué es lo que busca la inmunoglobulina en sí?
es reducir la inflamación y el daño arterial y prevenir las trombosis cuando ya hayan anomalías coronarias evidenciables. Listo. Y lo que hace es que modula la producción de citoquinas, neutraliza las toxinas u otros patógenos y aumenta la actividad reguladora de las células T y también genera una supresión de la síntesis de anticuerpos. Importante, y aquí está en este cuadrito, es que se debe iniciar en los primeros 10 días de aparición de la enfermedad y de la fiebre. Pero ¿qué pasa si ha pasado ya más de 10 días? Pues igual se tiene que administrar si todavía tiene un proceso inflamatorio sistémico en curso o si vemos elevación de PCR o SG o una fiebre que está persistente, que no se explica otra causa del por qué persista la fiebre, o por la presencia de aneurismas de arterias coronarias, es decir, con un Z-score mayor a 2.5. Pero también hay que tener unas consideraciones importantes con la administración de la inmunoglobulina. La primera consideración es que puede producir una meningitis aséptica, entonces ojo que esto no les va a descartar el diagnóstico. Y esta meningitis aséptica, no se asusten, que generalmente resuelve solita y no deja secuelas neurológicas. También hay que tener una consideración con las vacunas. ¿Con cuáles? Con estas de virus vivus, como sarampión, paperas y varicela. ¿Por qué razón? Se deben esperar hasta 11 meses para que un niño reciba estas vacunas si se le puso una inmunoglobulina. ¿Listo? O también tenemos que pueden producir un 20% de esos pacientes pueden presentar una dilatación transitoria de las arterias coronarias, principalmente de la descendente anterior izquierda proximal y de la arteria coronaria descendente proximal, con una elevación, y también puede producir elevación de la BSG, por lo cual lo importante es que la BSG nunca va a ser para seguimiento, no podemos guiarnos por medio de la elevación de la BSG porque con la inmunoglobulina puede elevarse un poquitico y no podemos hablar de que simplemente una falla terapéutica, ¿listo? Y ya hablando del ácido acetilsalicílico, pues existen dos escuelas, uno está la americana y otra la europea, donde la americana hablan más de dar dosis altas de 80 a 100 miligramos kilogramos día, mientras que en Japón y en Europa hablan más de dosis un poquitico más bajas de 30 a 50 miligramos kilogramo día. Las dos están bien. Lo que está más mostrándose en este momento es irse por dosis bajas e incluso por no administrar el ácido acetilsalicílico, y ahorita vamos a ver por qué. Y la duración es que este ácido debe recibirse, pues en algunas instituciones hablan de recibirlo hasta 48 a 72 horas, se empieza a reducir la dosis, y otras instituciones hablan de hasta el día 14 o al menos esperar 48 a 72 horas que el paciente ya haya cesado la fiebre. Entonces, ese es el principal. Cuando tengamos 48 a 72 horas del cese de la fiebre, uno podría empezar a bajar la dosis de ácido acetilsalicílico a 5 miligramos kilogramo, que ya es una dosis de prevención para la formación de trombos. Y aquí está esto. Cuando se interrumpe la terapia con dosis altas y se continúa con bajas de 3 a 5 miligramos kilogramos. Cuando el paciente no tenga evidencia de cambios coronarios, en el que se hizo un seguimiento de 6 a 8 semanas desde el inicio de la enfermedad de Kawasaki, y en el caso de pacientes con anomalías coronarias, el ácido acetilsalicílico puede continuarse de manera indefinida. Y aquí tenemos este estudio que nos pareció muy bonito. Es un estudio en el que querían evaluar cómo era o qué tan efectivo era dar únicamente inmunoglobulina solita sin acompañarla con el ácido acetilsalicílico. Querían mirar si era inferior o no. Entonces aquí tenemos la población, fue un estudio en el que se tuvieron en cuenta niños menores de 6 años con diagnóstico de enfermedad de Kawasaki por los criterios de la baja, que ya los vimos. La intervención era dar únicamente la inmunoglobulina solita, porque lo que se utiliza actualmente es inmunoglobulina más ASA. Y se comparó con el grupo control, que siempre se trata igual, inmunoglobulina más ASA altas dosis. Y lo que buscaba evaluar era si la administración de la inmunoglobulina sola no es inferior a la administración de inmunoglobulina más ASA en altas dosis para prevenir las lesiones de las arterias coronarias en estos niños con enfermedad de Kawasaki. Ellos hicieron unas evaluaciones. Primero evaluaron a los 6 días y luego a las 6 semanas y luego a los 6 meses. ¿Cómo evaluaron? Con ecocardiografía, mirando las complicaciones cardíacas que puedan aparecer. Entonces, dentro de estas vemos que a las 6 semanas, del grupo que pertenecían a inmunoglobulina intravenosa más aspirina, un 2.9% presentó aneurismas de las arterias coronarias.
y el que tenía inmunoglobulina sola, un 1.5%, presentó la complicación de los aneurismas. Y luego los evaluaron estos mismos niños al 6º mes. Evidenciaron que en el grupo de inmunoglobulina más aspirina, hasta un 1.4% presentaban las dilataciones o los aneurismas coronarios, y en el grupo de inmunoglobulina sola, hasta un 3.1% presentaron aneurismas. ¿Esto qué nos dio? Una P de 0.65. ¿Eso qué significa? Que no hubo una diferencia estadística significativa en la frecuencia de lesiones de arterias coronarias entre ambos grupos. Entonces, ¿esto qué significa en realidad? Significa que dar únicamente inmunoglobulina intravenosa está bien, es una alternativa, no es siempre necesario dar el ASA. Entonces, aquí como vemos en las conclusiones, es que la administración de la inmunoglobulina intravenosa sin ASA no va a aumentar el riesgo de lesiones de arterias coronarias en niños con enfermedad de Kawasaki, que la ASA a dosis altas no ofreció beneficio clínico significativo, y que el uso de inmunoglobulina sola podría considerarse como una alternativa segura y efectiva en el tratamiento inicial de enfermedad de Kawasaki. Entonces, conclusión, ustedes podrían empezar simplemente con la inmunoglobulina intravenosa. Aquí lo importante es que ustedes, como médicos generales, sepan que si hay una sospecha de una enfermedad de Kawasaki, ese niño debería estar en un 3er nivel de complejidad, donde tenga presencia o pueda obtener la valoración por un cardiólogo con ecocardiografías seriadas y la administración de la hemoglobulina, que es el medicamento principal que debemos utilizar en ellos. Ahora, cuando hablamos de resistencia a la inmunoglobulina intravenosa, hablamos cuando no desaparece la fiebre en 36 horas o la fiebre vuelve a reaparecer en menos de 2 semanas. Y en este caso, ¿qué podríamos hacer? Dar una segunda dosis de monoglobulina, en el caso de un paciente de bajo riesgo acompañado de metilprednisolona, o en el caso de un paciente de alto riesgo, hacemos lo mismo, la segunda dosis de inmunoglobulina más el corticoide, pero tampoco ya podemos pensar en otros medicamentos como el infliximab y el anakinra. Pero ahí lo importante es que ya el paciente esté en un 3er nivel para que ya se haga cargo el reumatólogo infantil. Listo. Entonces, siempre paciente con sospecha de Kawasaki, lo ideal es que ustedes lo remitan, ¿cierto? Y también tenemos un tratamiento presuntivo de trombosis en caso de la persistencia o la presencia de aneurismas. Como sabemos, la complicación más seria durante la fase aguda de la enfermedad es la trombosis y los aneurismas coronarios. Entonces, aquí vamos a mirar, según el tamaño del aneurisma, cómo se haría esa prevención. Si es pequeño, es decir, de 2.5 a 5, podemos dar dosis bajas de ácido acetilsalicílico. Siendo ya un tamaño moderado de mayor a 5 a 10, ya hablamos de agregarle clopidogrel, pero si es grande, pues ya hablaríamos de darle warfarina junto con el ácido acetilsalicílico. Y este tratamiento importante se debe continuar hasta que haya pues como una resolución de los síntomas y el número de plaquetas se normalice, más o menos evaluando de 6 a 8 semanas. Y en el caso de que tengamos aneurismas, este tratamiento anticoagulante y antiagregante se puede dar de manera indefinida, por eso ya lo define el cardiólogo infantil. Siempre el seguimiento va a ser con ecocardiografía, mirando cómo se va comportando ese Z-score, que ya sabemos la clasificación. Y aquí está como este algoritmo que también nos muestra cómo se hace el seguimiento de estos pacientes. Entonces, listo, estamos aquí parados, ya sabemos que es un paciente que tiene la enfermedad de Kawasaki, y empezamos el tratamiento, que puede ser con inmunoglobulina intravenosa y aspirina, o la inmunoglobulina sola, porque ya vimos por el estudio que con la inmunoglobulina sola es efectivo para prevenir la formación de aneurismas. Luego hacemos una ecocardiografía. Si la ecocardiografía es normal y desaparece la fiebre a las 48 a 72 horas, podríamos bajar la aspirina de 3 a 5 miligramos kilogramo día. Y si esta ecocardiografía era normal inicialmente, simplemente repetimos una ecocardiografía a las 6 semanas. Si esta sigue siendo normal, suspendemos la aspirina. Si por el contrario, esta ecocardiografía inicial era anormal, lo importante es repetir la eco semanalmente hasta que lleguemos a la fase de convalecencia. Listo. Y ya sabemos que en la fase de convalecencia hay desaparición de todos los síntomas. Entonces ahí ya sabemos, este paciente entró en fase de convalecencia. Y miramos si hay presencia o no de aneurismas. Si hay presencia de aneurismas gigantes, hay que considerar siempre añadir otros agentes, como ya los vimos, y ya repetir la ecografía mensualmente durante 6 meses hasta la resolución. Listo. Y ya como unos mensajes pues finales para llevar a casa de conclusiones de esta enfermedad, es que es una vasculitis de pequeños y medianos vasos, autolimitada de la infancia,
que tiene una predilección por arterias coronarias y puede generar secuelas que impactan la vida adulta. Importante es que el retraso en el diagnóstico y en el tratamiento puede generar consecuencias graves. ¿Cuáles son las consecuencias? Cardiovasculares. También importante es que una vez se establezca el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki, hay que iniciar la inmunoglobulina intravenosa y no esperar a la realización de la ecocardiografía. Y el uso de inmunoglobulina sola podría considerarse una alternativa segura y efectiva en el tratamiento inicial de la enfermedad de Kawasaki. Muchas gracias. Bueno, niños, quiero saber si les quedó claro, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Y también preguntarle al doctor Phillips si quiere dar alguna apreciación sobre la charla, alguna conclusión para los estudiantes. Hola. Hola, profe. Sí, no, como dijiste, yo en las rotaciones con los residentes siempre hago mucha énfasis en no dejarse confundir. Por ejemplo, si un niño tuvo brote pero ya no lo tiene hoy, sí hay que contarlo como criterio. Y si el niño cumple criterios para Kawasaki, a pesar de tener varios síntomas más, no dejarse despistar. Lo que dijiste sobre el ASA en altas dosis, es verdad que la evidencia ya está cada vez en contra de poner las dosis altas, o sea, 30, 50, sea 80, 100. Pero lastimosamente las guías actuales todavía nos obligan a ponérselo. Pero sí, muy probablemente en unos años ya eso va a desaparecer y que podamos iniciar de una vez con una dosis antiagregante que es 3 a 5 miligramos kilo. Pero sí, por ahora las guías todavía dicen de usarlo. Y una recomendación personal para terminar. Yo uso esteroides fácilmente con pacientes, sobre todo los chiquitos, que puede ser 1 miligramo kilo, no tienen que ser pulsos, pero como para disminuir el riesgo de resistencia. Entonces, es una, o sea, no lo tienen que hacer, pero es justificable poner esteroides en la mayoría de los pacientes. Y un curso de 2 semanas no hace ningún daño. Entonces, eso. Listo, profe, muchísimas gracias. Entonces, ¿alguna duda por acá? ¿O todo quedó claro? ¿Sí? Listo. Listo, no, entonces damos por terminada la charla. Muchas gracias a todos. Listo, hasta luego. Profe, muchas gracias, que estés bien. Chao. Listo, chao.